Hola chicos, bienvenidos a su escuela dominical. Por favor, oramos para empezar y decimos así: mis manos juntaré, mis ojos cerraré, para así pensar lo que oraré. Y decimos: muchas gracias, Padre bendito, por la bendición de tenernos otro día más. Te queremos pedir que todos los conocimientos los guardes en nuestros corazones. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hacemos una canción rapidísima antes de empezar y dice así: Cristo nos manda que subamos más, que subamos más. Mirando al mundo bajaremos más. Bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Muy bien, comenzamos. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es. Y confiar en Él puedo, su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor, y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Lucy y su mamá hacían galletas. Mientras las estaban preparando, faltó harina. Entonces, la mamá de Lucy fue a comprarla. Mientras esperaba, Lucy vio las chispas de chocolate. Olían delicioso y tuvo el deseo de agarrar un puño y metérselo a la boca. Pero al pensar en la cara que pondría su mamá al llegar y ver la boca de Lucy llena de chocolate, la llenaba de vergüenza. Y esto me recuerda un versículo que se encuentra en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestro versículo se encuentra en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, y dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y ahora, hijitos, se refiere a todas las personas que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Permaneced en él se refiere a tener una comunicación continua con Dios por medio de la oración y de la Biblia, pero implica que obedezcas y le sirvas, dejando que el Espíritu Santo que vive en ti controle todo lo que haces, lo que digas y lo que pienses. Manifieste. Esta palabra significa dar a conocer, y en la Biblia se refiere a cuando el Señor Jesucristo venga. Recuerda, Él vendrá entre las nubes y nosotros, los que ya lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, seremos arrebatados, es decir, iremos hasta donde Él está, y a esto se le llama el arrebatamiento. Venida se refiere al arrebatamiento. Alejarse es irse. Avergonzados. Avergonzado es un sentimiento de pena y vergüenza y temor a ser castigados, porque el Señor Jesucristo te encuentre pecando.
Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes de recordar que Él va a venir por nosotros en el arrebatamiento. No sabemos cuándo será esto, pero si vivimos cada día de manera que a Dios le agrade, no nos vamos a alejar avergonzados cuando Él venga, sino que nos va a encontrar haciendo aquello que a Él le gusta. Y ahora llegamos a la parte divertida. Vamos a decir nuestro versículo subiendo y bajando. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que su venida no nos alejemos avergonzados. Primera de Juan 2:28. Muy bien. Y ahora lo vamos a decir de un lado y del otro. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Primera de Juan 2:28. Una última, brincando. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Primera de Juan 2:28. ¿Ya te lo aprendiste? Muy bien. ¿Qué haces, Eli? Estoy jugando con mi pollito. Ah, bueno, mira, tengo que salir a la farmacia. Sí, No me tardo. ok. ¿Te portas bien? Ujú. Pórtate bien, regreso pronto. ¿Alguna vez te han dicho estas palabras tus papás? Quizá ellos tenían que salir al doctor, hacer alguna compra o ir al trabajo y te dijeron, pórtate bien mientras regreso. Si tú te portaste bien mientras ellos estuvieron fuera, entonces no estarás avergonzado cuando ellos regresen. Los discípulos de Jesús escucharon estas palabras un día antes de que Él subiera al cielo. En clases anteriores vimos que el Señor Jesús fue entregado a los líderes religiosos. Ellos odiaban a Jesús y querían verle condenado a la muerte, pero no encontraban de qué acusarle, pues Jesús era inocente. Él nunca pecó, nunca hizo nada malo. Así que lo llevaron ante Pilato para condenarlo a muerte por petición de ellos mismos. El Señor Jesús murió en la cruz. Él derramó su sangre y murió en esa cruz por amor a nosotros, porque a través de ese sacrificio Él pagó por los pecados de todo el mundo, incluyendo el tuyo y el mío. Después el Señor Jesús fue puesto en una tumba, en la cual fue sellada. Pero el Señor Jesús resucitó al tercer día, como había dicho. Así que esa tumba está vacía. El Señor Jesús vive y podemos confiar en Él, porque Él es soberano, justo, perfecto, y Él te ama. Cuando llegó la noche de aquel mismo día en el que el Señor Jesús resucitó, vino a sus discípulos al lugar en donde se encontraban reunidos y les saludó diciendo, paz a ustedes. Y enseguida de haber dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Pero Tomás, uno de los discípulos, no se encontraba allí cuando el Señor Jesús fue a ellos. Entonces los discípulos le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Tomás, seguramente asombrado, dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una semana después, el Señor Jesús regresó a sus discípulos y les dijo, paz a ustedes. Y esta vez Tomás sí estaba allí. El Señor Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, entonces en ese momento dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo a Tomás,
porque viste, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú puedes creer en el Señor Jesús aunque nunca le has visto. Puedes creer que Él murió por tus pecados en la cruz. Él tomó el castigo que tú merecías por todas las cosas malas que has hecho. ¿Como cuáles? Mentir a tus padres, desobedecerlos, ver programas en donde se dicen malas palabras o siempre estar deseando las cosas que otros tienen. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos, es decir, separados. Destituidos de la gloria de Dios quiere decir que estamos separados por nuestro pecado de la presencia de Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, proveyó un plan para poder perdonar nuestros pecados. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo, a su único Hijo, que nunca pecó, a morir por nuestros pecados. Si tú crees que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día, si tú crees verdaderamente esto, Dios promete una vida eterna que podemos tener con Él. Y en Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú reconoces que has pecado y estás arrepentido, es decir, ya no quieres seguir haciendo estas cosas malas, y tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, dice aquí que te da la potestad de ser hecho hijo de Dios, es decir, te da el derecho de ser un hijo de Dios. Tú puedes creer en el Señor Jesús como tu Salvador y ser perdonado aunque no le has visto. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Durante 40 días los discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús vivo. Ellos hablaron y comieron con él. Un día Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos y ahí él comenzó a hablar acerca de las cosas que iban a suceder. Pronto iría él al cielo, a su hogar, y algún día volvería para llevar a todos sus discípulos con él. Jesús hizo esta promesa a sus discípulos: esperen en Jerusalén. Dijo: mi Espíritu Santo vendrá para estar con ustedes y les dará fortaleza y valor para hablar a otros sobre mí. Dios, el Espíritu Santo, no tiene un cuerpo humano como Jesús en la tierra, pero es una persona tal como Dios Padre y Dios Hijo. Jesús se iría, pero enviaría a su Espíritu para vivir en los discípulos. El Espíritu Santo los ayudaría a vivir para agradar a Jesús hasta que Él volviera. Si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, vive para agradar a Jesús hasta que Él vuelva. En la Biblia leemos que Jesús prometió que volvería a la tierra algún día. Nadie sabe cuándo será, pero pudiera ser pronto. Cuando venga, se llevará a todos los que han creído en Él como su Salvador. ¿Qué quieres estar haciendo cuando Jesús regrese? Cuando creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti. Él está contigo en todo tiempo para ayudarte a decir no al pecado y sí a Dios. Puede ayudarte a vivir de una manera que le agrade a Jesús. Pero aún los creyentes hacemos cosas que no le agradan a Dios. Quizá mientes a tus padres cuando has hecho algo que no deberías de haber hecho, o quizá no vas a la escuela porque quieres pasar tiempo con tus amigos, o quizá mires cosas en internet que no están bien y que son cosas malas que no le agradan a Dios.
Cuando pecas, no estás agradando a Dios. Imagínate cómo sería si estuvieras pensando, haciendo o diciendo cosas que no le agradan a Dios en el momento cuando Jesús vuelva. Sentirías vergüenza. Nuestro versículo de hoy para memorizar dice, 1 de Juan 2:28b. Permaneced en Él para cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El Espíritu Santo ayudaría a los discípulos a vivir para agradar a Jesús hasta que Él regresara. Jesús iría, pero enviaría al Espíritu Santo para vivir en los discípulos. Cuando Jesús acabó de hablar a los discípulos, una cosa maravillosa sucedió. De repente Jesús empezó a ascender al cielo. La palabra ascender quiere decir subir. Es decir, el Señor Jesús empezó a subir al cielo. Los discípulos miraron sorprendidos mientras Jesús desaparecía en las nubes. Mientras los discípulos continuaban mirando al cielo, 2 ángeles aparecieron con un mensaje. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles estaban recordando a los discípulos que Jesús volvería algún día. Ellos debían vivir para agradarle hasta que Él volviera. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, vive para agradar al Señor Jesús hasta que Él vuelva. Nadie en este mundo, solo Dios, sabe cuándo el Señor Jesús volverá. Mientras eso sucede, debes vivir de tal manera que estarás alegre y no tendrás vergüenza cuando Él vuelva. ¿Sabes cómo hacerlo? Cada día recuerda que este podría ser el día cuando Jesús vendrá. En todo lo que haces, pregúntate, ¿es esto algo que quiero que el Señor Jesús me encuentre haciendo si Él vuelve ahora? Cuando planeas ir a algún lugar, pregúntate, ¿es este un lugar donde quiero que el Señor Jesús me encuentre si Él vuelve ahora? O cuando eres tentado a mirar algo que no es bueno para ti, pregúntate, ¿tendré vergüenza si el Señor Jesús me encuentra mirando esto cuando Él vuelva? Nuestro versículo para memorizar el día de hoy dice, 1 de Juan 2:28, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él significa dejar que su Espíritu Santo controle todo lo que haces y dices. Cuando permaneces en Él, tendrás fortaleza para decir no a cualquier cosa que te causaría tener vergüenza cuando Él vuelva. El Espíritu Santo te ayudará a vivir para agradar a Jesús hasta que Él venga. Los discípulos debían vivir para agradar al Señor Jesús hasta que Él volviera, como los ángeles les habían recordado. Cuando los ángeles desaparecieron, los discípulos salieron del Monte de los Olivos y con alegría se reunieron para adorar y alabar a Jesús. La adoración y la alabanza de los discípulos debió haber agradado al Señor Jesús mientras esperaban su regreso. Nuestra vida de obediencia a Dios es una forma de mostrar adoración y alabanza cada vez que tú haces las cosas como Dios quiere.
¿Estás viviendo agradando al Señor Jesús y preparándote cuando Él regrese, mostrando que puedes ser fiel y obediente para poder estar en su presencia? Así como los discípulos debemos esperar su regreso, viviendo para agradar al Señor Jesús cada día hasta que Él vuelva. Los discípulos fueron al aposento alto donde les había dicho el Señor Jesucristo para esperar la llegada del Espíritu Santo. Cuando leemos en la Biblia sobre estos discípulos en diversos lugares del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ellos vivieron siempre para agradar al Señor Jesús. Y jamás olvidaron las cosas que aprendieron durante los 3 años que estuvieron con Él. Jesús cambió sus vidas. El Señor Jesucristo sigue cambiando vidas cada día, hoy en día. Y todos sus discípulos en la iglesia tratamos de tener vidas que a Él le agraden. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, tienes que vivir de una manera que a Él le agrade, manteniéndote en una comunión fuerte con Él. Y nunca olvides lo que has aprendido durante todas estas clases al escuchar sobre la vida del Señor Jesús. Y recuerda, Él va a venir por nosotros, va a venir en el arrebatamiento. Prepárate para que cuando Él venga estés haciendo algo que a Él le agrade y así tú puedes tener la confianza cuando Él venga. Así que, punto número 1. Recuerda nuestro versículo que dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Primera de Juan 2:28. Punto número 2. Cada día recuerda que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. En el arrebatamiento, no sabemos cuándo va a suceder, así que ese día puede ser hoy. Prepárate. Trabaja en tener una vida que Él le agrade. Así que cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que pienses, cualquier cosa que veas, sean cosas agradables a Dios. Que sean agradables al Señor Jesucristo. Punto número 3. Cuando estés a punto de hacer algo que a Dios no le agrada, pídele al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo que te den la fortaleza para hacer las cosas que a Él le gustan. Punto número 4. Haz otra cosa que le agrade a Dios. Y 5. Tu cita diaria con Dios te ayudará a conocerlo mejor y a saber qué es lo que a Él le agrada. Y vive para agradar al Señor Jesús, para que puedas esperar con gozo el día que Él llegue, el día del arrebatamiento, y te encuentre haciendo todo aquello que a Él le agrade. Pues bien, ha llegado el tiempo de las preguntas. Es un tiempo muy emocionante en donde puedes ver qué tanto aprendiste en la clase. ¿Comenzamos? Número 1. ¿Qué quería ver Tomás para creer que Jesús verdaderamente estaba vivo? Exacto, quería ver y tocar las heridas de los clavos en sus manos y en el costado. Número 2. ¿Qué puedes hacer aunque nunca has visto a Jesús? Creer en Él como tu Salvador. Número 3. ¿A quién prometió Jesús enviar para ayudar a los discípulos después de que Él volviera al cielo? Al Espíritu Santo. Número 4. ¿Qué le sucederá a los creyentes cuando Jesús venga? Irán al cielo para vivir con Él. Número 5. ¿Cómo te sentirías si estuvieras haciendo algo malo cuando Jesús vuelva a la tierra? Sí, avergonzado.
Número 6. Según nuestro versículo para memorizar, Primera de Juan 2:28, ¿qué debemos hacer hasta que Jesús vuelva? Permanecer en Él. Número 7. ¿Qué sucedió a Jesús después que Él acabó de hablar a sus discípulos? Ascendió a las nubes y subió al cielo. Número 8. ¿Qué dijeron los ángeles a los discípulos después que Jesús regresó al cielo? Que Él volverá un día. Número 9. Si tienes a Jesús como tu Salvador, ¿cómo debes vivir hasta que Jesús vuelva a la tierra? De una manera que a Él le agrade. Número 10. ¿Qué pregunta te puedes hacer para ayudarte a vivir para agradar a Jesús? Puedes preguntarte, ¿es esto algo que quiero que Él vea cuando Él regrese? Número 11. ¿Quién puede ayudarte a vivir para agradar a Jesús? Así es, el Espíritu Santo. Número 12. ¿Qué hicieron los discípulos después que se fueron al Monte de los Olivos? Sí, se reunieron para adorar y alabar a Jesús. Muy bien, espero que hayas podido responder a todas las preguntas. Muchas felicidades. Durante este tiempo hemos estado aprendiendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesús y vimos desde que el Señor Jesús nació en Belén. Él creció y siempre fue obediente a sus padres aquí en la tierra y a su Padre Celestial, es decir, a Dios. Vimos que fue bautizado por Juan y también aprendimos que el Señor Jesús oraba. Él oró antes de elegir a sus 12 discípulos con quienes compartió y vivió durante 3 años. Conocimos algunos de sus milagros, como convertir el agua en vino, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos y transformó la vida de las personas. Y al igual que sus discípulos, nosotros reconocimos que verdaderamente el Señor Jesús era el Hijo perfecto de Dios y que solo Él merece toda nuestra alabanza. Y en las últimas clases vimos el sacrificio que hizo al derramar su sangre y morir en la cruz para que tuviéramos el perdón de pecados. Resucitó al tercer día, como Él lo había dicho, y subió al cielo con su Padre. Jesús está vivo y Él quiere que confiemos en Él. Él quiere ser tu Señor y Salvador y que seas un seguidor fiel de Él. Y con esto terminamos 24 clases acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que tu forma de ser se parezca cada día más a Él. Y para las siguientes clases te tenemos una gran sorpresa, así que no dejes de verla para que sigas conociendo acerca de la palabra de Dios. Bienvenido a tu historia misionera. Durante 6 clases vimos y aprendimos la historia de Samuelito. Él vivía en Oaxaca y terminó siendo un gran misionero
pues Dios lo ayudó a que por medio de él, su familia, sus maestros pudieran conocer el Evangelio. Es maravilloso cómo los misioneros llevan la palabra de Dios a lugares donde no se ha hablado de él. Pero, ¿sabes? Tanto en nuestro país como en otros países todavía se necesitan misioneros que vayan a compartir el Evangelio, que vayan a decir a todas las naciones que el Señor Jesucristo vive y que te ama y que eres pecador y que puedes recibirlo en tu corazón y que Dios vaya cambiando tu vida. Tú puedes ser un misionero. Yo te reto a que estés orando por nuestro país para que puedan más personas llegar a conocer del Señor Jesús. Te agradezco mucho por haber compartido conmigo la historia de Samuelito y espero que pronto podamos ver otra historia misionera. Te pido, por favor, que estés orando por nuestro país, por nuestros misioneros, para que tengan todo lo que necesiten para seguir compartiendo el Evangelio. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Jesús conmigo va, no me dejará, me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar, no más vergüenza yo tendré. Me encargó que sea testigo, que en todo el mundo predique, que por mí murió y resucitó, Él me da el poder. Jesús conmigo va, no me dejará, me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar, no más vergüenza yo tendré. Jesús conmigo va, no me dejará, me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él. El Espíritu Santo vive en mí, me ayuda a testificar, no más vergüenza yo tendré. Misionero soy. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es y confiar en Él puedo, con su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Hola chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Y para despedirnos lo hacemos con una oración y decimos así: mis manos juntaré, mis ojos cerraré, para así poder pensar lo que diré. Padre bendito, gracias te damos por esta clase. Te queremos pedir que bendigas el resto del día y que guardes las enseñanzas en nuestro corazón y en nuestra mente. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, espero que les haya gustado mucho la clase. Por favor, ayúdennos a compartir el video para que más niños puedan aprender sobre la vida de Cristo y regálenos un like. ¡Hasta pronto!